Buenas tardes, mi nombre es Angélica Monreal, soy médico psiquiatra y trabajo en la Superintendencia de Seguridad Social. Un poquito de explicación de agradecimiento a esta invitación y también explicación. Nosotros nos encontramos con María Cristina en un congreso internacional sobre acoso laboral de la Red Iberoamericana, en la cual presentamos este trabajo y María Cristina nos pidió que lo trajéramos y lo presentáramos aquí. Junto con celebrar de alguna manera la realización de este seminario y el esfuerzo, ¿no es cierto?, por visibilizar el tema del acoso y de las graves consecuencias y a veces la falta de posibilidades de protección o de apoyo o de tratamiento que tienen las personas que viven estas experiencias. También es importante que conozcamos lo que sí tenemos, ¿ah? Y tenemos al respecto para el abordaje de los casos de enfermedad profesional vinculados al acoso una buena ley, que es la Ley de Accidentes y Enfermedades Profesionales. Este estudio se refiere a la aplicación de esta ley y a la supervisión de la aplicación de esta ley. ¿Qué es la Superintendencia de Seguridad Social? A lo mejor algunos lo saben, pero para ubicarnos en qué estamos, ¿no? Es un organismo autónomo, es una superintendencia, un organismo autónomo, tiene 90 años de existencia, ¿no? Tiene una larga trayectoria, cumple este año, 90 años, y tiene por finalidad fiscalizar y supervisar la aplicación de la ley de los regímenes de seguridad y protección social, como de las instituciones que la administran, dentro de esta esfera de su competencia y en conformidad con la ley. Se relaciona con la Presidenta de la República o presidente a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. En términos de salud laboral, de salud ocupacional, se inscribe la función de supervisión y fiscalización, se inscribe en lo que yo decía en la ley 16744, que es una ley de 1968 y establece el seguro social contra los riesgos de accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales. Situación que las enfermedades profesionales han tenido importantes y acelerados cambios, ¿no? Esta ley que empezó en términos de las... Voy a hablar de las enfermedades profesionales más que los accidentes en esta oportunidad, porque es donde nos ubicamos respecto de la situación del acoso laboral. Esta ley empezó en su aplicación fundamentalmente en relación a la prevención y protección de las enfermedades laborales clásicas, ¿no? Silicosis, asbestosis, enfermedades físicas en su mayoría. Pero ha ido evolucionando el enfermar, en la medida en que ha ido evolucionando también las modalidades y condiciones de trabajo, las exigencias de trabajo, las formas de organización del trabajo. Y entonces se ha ido ampliando por razones de aparición de nuevas patologías como son las patologías osteomusculares, que no son las clásicas enfermedades por exposición, ¿no es cierto?, a factores nocivos, sino que mucho más vinculadas a las condiciones y a la modalidad de trabajo y las enfermedades de salud mental, relativamente nuevas en el reconocimiento y en el diagnóstico. Pero esta ley, que hoy día además está refrendada, por eso pusimos esta diapositiva, porque recientemente, en el 2015 y ratificado el 2016, se creó una política nacional de seguridad y salud laboral, lo cual de alguna manera, ¿no es cierto?, en lo cual se enmarca y le da también mayor respaldo a la ley con la cual contamos para poder enfrentar estas situaciones de enfermedad laboral. Y se considera enfermedad laboral en esta ley
la enfermedad causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte. Ya la definición es un poco estrecha porque determinar la causalidad directa, especialmente para las enfermedades que son las enfermedades osteomusculares, que son de repente por el tipo de trabajo que se realiza, por la repetición de cierto esfuerzo, y más difícil aún por las enfermedades de salud mental, donde la causalidad directa es mucho más difícil de determinar, por cuanto en la salud mental tenemos pocos elementos de verificación. La enfermedad física tiene elementos de verificación en la radiografía, hoy día toda la nueva tecnología de imagen, ¿no? La ecografía, la tomografía computarizada, son elementos de ayuda para el diagnóstico. En salud mental tenemos muy pocos elementos de verificación, pero igual se busca, ¿no es cierto?, que se pueda establecer una relación entre el enfermar y la situación que la estaría causando. Bueno, y como yo les decía, este es el superintendente de Seguridad Social. Esta diapositiva la sacamos de una presentación que se hizo a un medio de comunicación. Y lo ponemos porque queremos relevar que efectivamente la Superintendencia de Seguridad desde sus autoridades está comprometida en registrar y hacer una fiscalización lo más adecuada, lo más activa posible respecto de esto que se viene observando, que es el aumento de la enfermedad que son de origen de salud mental como enfermedades profesionales. También es importante una cosa que menciona el superintendente en esta presentación, que es saber que esta ley, el seguro de esta ley, cubre al 70% de la población activa, de la población laboralmente activa, a pesar incluso de que ha aumentado la población laboralmente activa, la cobertura se ha mantenido en el 70%, que es una proporción alta. No, el ideal sería que toda la población activa estuviera protegida por esta ley, pero de todas maneras es una población alta y que ha mantenido, en relación al aumento de la población laboralmente activa, se ha mantenido la cobertura. Y abajo, entonces, también tenemos a la intendenta, una de las intendentas de la superintendencia, que tiene que ver con la fiscalización y la supervisión de la aplicación de la ley en términos de la calificación de enfermedades laborales, que es la señora Patricia Gana, donde nos está mencionando efectivamente esto que decía, el aumento de la enfermedad laboral de salud mental, una enfermedad, yo no quisiéramos llamar enfermedad psiquiátrica, más bien hablamos de afecciones, no son la enfermedad psiquiátrica dura, severa de la nosología clásica, ¿no? Son afecciones de salud mental, son enfermar en alguna medida reactivo a situaciones que generan, ¿no es cierto?, riesgo para la salud mental. Y lo que nos dice ella es un poquito lo que les decía yo, claramente va en aumento el número de personas que denuncian y se comprueba una enfermedad laboral de tipo de la salud mental. Hasta el año 2015, la mayor proporción de enfermedades laborales diagnosticadas eran osteomusculares. Llegaban al 41% las osteomusculares y un 20 y tanto la enfermedad de salud mental. El año 16 se invierte esta relación. El 53% de las enfermedades calificadas como enfermedad laboral por las mutuales, que son las instituciones que están que aplican, digamos, la ley 16.744, son los organismos administradores de la ley, o sea, los que llevan a cabo la ejecución de la ley. Desde el año 2016, como decía,
subió, se invirtió en la relación, el 53% de todas las enfermedades laborales calificadas como tal son de salud mental, y alrededor de un 30% son osteomusculares, y el resto se reparten en una serie de otras etiologías. De estas enfermedades que se califican como enfermedad laboral, es muy importante la calificación porque da pie a los beneficios de la ley. O sea, la gente que efectivamente se le reconoce que su enfermedad, su afección es de origen laboral, tiene derecho a las atenciones, a la atención integral, hasta la recuperación del cuadro laboral a través, ¿no es cierto?, de los beneficios de la ley. Las personas que no son calificadas, que hacen una denuncia, pero las mutuales no las califican, tienen como segunda opción el poder apelar a la superintendencia para revisar esa calificación. Nosotros hicimos el año 2015, los psiquiatras que trabajamos en esta labor de calificación, realizamos una revisión de los casos apelados a la superintendencia, que es un poco lo que les voy a mostrar. Antes de decirle que junto con la labor de la superintendencia para la fiscalización es toda la labor de regulación. O sea, para poder fiscalizar hay que tener instrumentos y normativas de regulación. Y en eso también se ha hecho justamente por la observación de que estas enfermedades que yo les mencionaba, las osteomusculares y las de salud mental, vienen siendo cada vez más frecuentes. La superintendencia ha hecho esfuerzos importantes en dos materias más fuera de la calificación, que es lo que vamos a detallar. Uno es en la regulación para la aplicación de la ley y para el procedimiento de calificación que deben efectuar las mutuales. Y eso es un avance bien importante, porque si bien la ley le entrega a las mutuales esta función, hasta hace poco no estaba bien regulado, de tal manera que unas mutuales actuaban de una manera, otras de otra, por lo tanto con criterios un poco distintos, y también con dificultades para poder fiscalizar después lo resuelto por la mutual. Y en relación a estas dos áreas de enfermedad laboral, que son hoy día las más importantes, la osteomuscular y la enfermedad de salud mental, o las afecciones de salud mental, se dictó un protocolo para la calificación de estas enfermedades, que debe ser, que es bastante riguroso, que es bastante detallado, y que debe ser aplicado en igual forma por todas las mutuales. Hoy día las mutuales tienen un marco y un protocolo que se dictó a través de una circular, que es la 3241 del año 2016, en que, como digo, está muy reglamentada la forma, los procedimientos clínicos y de evaluación de los riesgos laborales que las mutuales deben hacer. Y además es un instrumento también muy importante para la propia labor de fiscalización, porque entonces también la superintendencia tiene este instrumento para ver cómo ha sido aplicado, si efectivamente se ha aplicado correctamente. Tiene otra gran avance este instrumento, esta circular, que incluye el protocolo, porque además explicita que las mutuales, cuando diagnostican una enfermedad laboral, especialmente cuando diagnostican una enfermedad laboral, en todos los casos, deben establecer, indicar a las mutuales, a los empleadores, las mutuales, a los empleadores, medidas de mitigación o medidas que hagan modificaciones a la situación laboral en la cual la persona está expuesta a riesgo, ya sea desde el punto de vista físico para las enfermedades osteomusculares y desde el punto de vista de la salud mental, o desde el punto de vista de la condición, la organización del trabajo o las relaciones laborales para la enfermedad de salud mental. Porque aquí se mencionaba una cosa que es muy importante. Si alguien llega a enfermar porque es acosado, efectivamente, una vez que eso se reconoce, se diagnostica y se trata, si vuelve a la
la misma situación, o sea, la misma relación con el acosador, probablemente va a enfermar de nuevo. O si alguien enferma porque hay condiciones de riesgo, de lo que se llama los factores de riesgo psicosocial, ¿no es cierto?, que enferma por aquella situación, por ejemplo, la sobrecarga o la ambigüedad de rol, situaciones que están establecidas como riesgos psicosociales. Si eso no se modifica, probablemente la persona vuelve a trabajar y recae o vuelve a la misma condición que la enfermó. ¿Lo dejamos para el final, las preguntas? Entonces, esto es muy importante porque, como digo, esta nueva reglamentación son avances importantes que complementan la ley en materia de regulación y, por lo tanto, son nuevos instrumentos para fiscalizar. Y por otro lado, hay otro esfuerzo también importante, que es el de los registros. En los últimos años hay un importante avance para también obligar a las mutuales que entreguen la información respecto de su labor en relación a las calificaciones de denuncias de enfermedad laboral. Estas cifras que yo le decía, poder saber cómo esto ha ido evolucionando, cómo hoy día ha aumentado en forma importante la enfermedad o la afección de salud mental de origen laboral, lo podemos decir porque los registros han ido mejorando. Las mutuales tienen obligación de hacer llegar, con plazos establecidos, la resolución de calificación. Ante una denuncia de enfermedad laboral, la mutual debe, como yo decía, evaluarla ahora de acuerdo al protocolo que está normado, y una vez que completa la calificación debe informarla, sea que califica laboral o que califica común. Pero entonces ahí hay un avance importante respecto de la información. Finalmente, yendo a esta presentación que tengo aquí, que se refiere a las presentaciones que apelan de la calificación a la suceso. Quiero decirles que esto es un porcentaje, esa cifra no la tenemos, a pesar de la mejoría de los registros todavía no podemos tener esa cifra comparativa, pero es un porcentaje de las resoluciones que no fueron acogidas como enfermedad laboral por las mutuales. Las personas pueden apelar de esa calificación a la superintendencia, y la superintendencia va a hacer un proceso de revisión, que es un proceso de revisión técnico. Tengo que agregarle esta información por si no la conocen. Cuando las materias son jurídicas, son abogados los que revisan esa calificación. Cuando las materias son médicas, somos médicos los que revisan la calificación, y son médicos especialistas. Para lo osteomuscular son médicos traumatólogos, fisiatras, y para lo psiquiátricos son psiquiatras. Entonces, de las personas que quedan desconformes con la calificación pueden apelar. Y esto es lo que nosotros estudiamos. Un poquito en la idea también de empezar a caracterizar mejor, y también observando algo que aquí ha salido, lo hemos mencionado, dentro de las afecciones de salud mental, también qué ha ido pasando, cuál es digamos, la causal o el mecanismo causante de esa enfermedad. Primero, fue un gran avance el que se establecieran los riesgos psicosociales, que están establecidos a partir, ¿no es cierto?, de investigaciones que se hicieron a través del COPSO, después de listas. En Chile, la Superintendencia de Seguridad Social también validó listas, que es el instrumento que contiene y detalla los riesgos psicosociales en el trabajo. Eso es un gran avance para poder reconocer enfermedad laboral, para poder reconocer esto que yo les decía antes, la relación directa, ¿no es cierto? Tenemos que tener instrumentos para poder decir esto sí es relación directa. No basta con que lo observemos o lo pensemos o lo cubremos, tenemos que poder demostrarlo. Y el establecimiento de los riesgos psicosociales son categorías súper importantes para poder objetivar, ¿no es cierto? O sea, cuando hay, por ejemplo, sobrecarga laboral, que se puede objetivar, o hay subcarga laboral, la persona que, como se decía aquí, se la aparta del trabajo, se la deja por largo tiempo sin trabajo, una situación que tiene una consecuencia de estrés sobre la persona muy importante. Establecer aspectos que dicen relación con la ambigüedad de rol, con el apoyo social al trabajo, en fin, están categorizados los riesgos psicosociales, y eso es un gran avance. Pero como aquí se mencionaba también, efectivamente no incluye
los temas que tienen que ver con violencia en las relaciones laborales. Yo quiero contarles aquí que efectivamente este año se efectúa la reunión de este grupo que creó los riesgos psicosociales y que está constantemente revisando, ¿no? Que se reúnen periódicamente cada 12 años en distintos países. Este año esa reunión se va a efectuar aquí, con el apoyo de la Superintendencia de Seguridad Social. Es una reunión de expertos, ¿eh? Hay un evento que es más abierto, pero es una reunión de expertos. Y en esta oportunidad, una de las cosas que se va a revisar es esta falta de inclusión de los aspectos que tienen que ver con la violencia en las relaciones laborales dentro de los riesgos psicosociales, ¿ah? Lo cual posiblemente va a ser un avance bien importante, poder tener también en este instrumento más categorizadas las formas de violencia, lo que se ha descrito aquí, ¿no es cierto?, las formas que a veces son muy subrepticias, por lo tanto también son difíciles de objetivar, pero poder tener eso categorizado dentro de los riesgos psicosociales también puede ser un avance importante para su reconocimiento. Nosotros revisamos entonces un tiempo de 3 meses durante el año 2015, una muestra, ¿ah?, de los casos que apelaban por afección de salud mental. Y de ahí vimos que esta muestra se constituyó con 256 casos en 3 meses. Corresponde más o menos a las demandas que se hacen en el año. En el año, esto multiplicado por 4, llegan a ser alrededor de 1000 o 1000 y tantas solicitudes de recalificación de enfermedad de afección de salud mental. Vimos que se distribuyen en un 35% en hombres y un 65% en mujeres. No es raro, eso repite un poquito cómo se distribuye la enfermedad mental o la afección de salud mental o psiquiátrica en general, ¿ah? La distribución por grupos de edad, las edades más preferentes, perdona, tengo que mirar aquí porque ahí se me difunde. Pero son las edades más activas, ¿eh? Pucha, aquí está demasiado chico. Ese es el tramo entre... Ustedes leen mejor, a la distancia se lee mejor. Pero yo creo que es entre 30 y 59 años, ¿no? Esas deben ser son las edades preferentes donde se distribuye esta muestra de personas que han apelado. La distribución por actividad económica también es interesante. La mayor parte se concentra en servicios, enseñanza. A propósito, aquí varios de los casos dramáticos que se presentaron tienen que ver con, eran profesores, ¿no? Es un ámbito donde en estos tiempos hay un alto de frecuencia, prevalencia de afecciones de salud mental. Salud, transporte, son los más, los ámbitos, el comercio, perdón, el comercio en el tercer lugar, el retail, como aquí se mencionaba, los ámbitos donde preferentemente se distribuye esta muestra. El tipo de empleador, fíjense ustedes que aquí lo que nosotros encontramos es que la mayor parte, tanto en hombres como en mujeres, se distribuye preferencialmente en la empresa privada, ¿ah? No significa que no... 25% en el sector público y el 75% en la empresa privada. De esta muestra, de las personas que apelaban, hicimos esta primera distribución también, el 11% correspondían a accidentes laborales y el resto a enfermedad profesional. Quiero decir que los accidentes laborales en ocasiones pueden generar una enfermedad psiquiátrica secundaria, ¿ah?, que se considera igualmente accidente, pero en ocasiones fuera de la enfermedad física, digamos el trauma físico, puede ocasionar también una enfermedad de tipo de salud mental.
Pero nosotros aquí lo diferenciamos y lo que le estamos entregando a ustedes y lo que vamos a analizar es la enfermedad profesional, donde se ubica preferentemente las formas de enfermar ya sea por factores de riesgo psicosocial en la organización del trabajo o por violencia en las relaciones laborales. A veces la violencia en las relaciones laborales puede ser tan aguda e intensiva que puede ser conceptualizada como un accidente en raras oportunidades, o produce cuadros que son en todo clínicamente asimilables al accidente, ¿no? Produce trastornos de estrés postraumático, de estrés agudo o trastorno de estrés postraumático. No es lo habitual, pero lo menciono. Entonces, aquí esta muestra, ¿qué es? Los casos que reclaman por enfermedad laboral. Nosotros, de la revisión que hicimos entonces nosotros, los psiquiatras de la superintendencia, encontramos que el 43% de los casos que habían sido calificados por todas las mutuales como comunes eran laborales. Y esto es muy importante. O sea, hay que decir que en las mutuales califican en ocasiones común, a veces generando disconformidad en la persona, pero hay argumentos para que esa calificación sea considerada común. Lo grave es que está calificando común 43 casos de enfermedad laboral psiquiátrica. ¿Y por qué es grave? Porque estas personas que están enfermas quedan sin los derechos que la ley les otorga. Una vez que nosotros los recalificamos, acceden a los derechos. Pero aquí hay un tema agregado, porque resulta que entre el reclamo y la posibilidad de revisión, con todo lo que ello significa, a veces significa bastante tiempo. La superintendencia ha acortado ese tiempo muchísimo. De todas maneras, es un tiempo que muchas veces para el transcurso de la enfermedad significa agravamiento. En la denuncia de los trabajadores, la mayor parte, el 66% de los trabajadores de esta muestra que piden recalificación piensan que su enfermedad es por acoso laboral. O sea, la denuncia en tercios de la muestra piensan que han sufrido experiencias de hostigamiento o acoso. Y un tercio hace denuncias que tienen que ver con organización del trabajo y factores de riesgo psicosocial. Habitualmente la denuncia preferente es de sobrecarga, estar sometido a situaciones de carga excesiva o horas de trabajo excesivas respecto del trabajo que les corresponde. En la calificación nuestra, esto es de los casos en que sí calificamos laboral, que son 96% de los casos, nosotros encontramos que hay disfunción, lo llamamos disfunción organizacional, cuando son factores de riesgo laboral, de riesgo psicológico, psicosocial, laboral. Cuando son esos factores, nosotros lo calificamos como disfunción organizacional, o sea, la organización contiene situaciones de riesgo psicosocial que enferma a la persona. Cuando lo que nosotros encontramos es que hay algún tipo de violencia en las relaciones laborales, lo calificamos como disfunción jerárquica. Encontramos que un tercio de las personas que calificamos como enfermedad laboral se debe a disfunción en la organización. Un tercio también se debe a disfunción jerárquica, por lo tanto, a problemas que tienen que ver con violencia en las relaciones laborales. Y un tercio es mixto. Pero esto de alguna manera significa que si sumamos esto más, en este tercio mixto hay de los dos factores, por lo tanto también hay violencia laboral. Por lo tanto, podemos decir que efectivamente hoy día la enfermedad laboral recoge en buena medida su origen en factores de violencia en las relaciones laborales. Los tipos de enfermedad clínica, esto es para todos los casos.
En realidad la mayor parte de los casos corresponden a lo que ahí está catalogado como trastorno adaptativo, trastorno de adaptación, que en el fondo son trastornos de tipo sintomático, ansioso o depresivo, una combinación de ambos, o a veces con síntomas somáticos, como aquí se describía también. Muchas veces estas enfermedades debutan por somatizaciones, ¿no? por molestias físicas, cefalea o dolor de espalda, en fin, y después se agregan los síntomas emocionales. Pero son trastornos que se consideran de reactivos, de buen pronóstico con tratamiento, ¿no? La mayor parte de los casos corresponde a eso. Algunos casos son trastornos ya más consolidados, con más tiempo de duración y con más consolidación de los síntomas, ya sea como trastorno de ansiedad preferentemente o trastorno depresivo. Y, como yo decía, unos pocos casos son reacciones al trauma, que probablemente estas tienen que ver, esta es la muestra, no, es la muestra de la enfermedad laboral. Lo que yo decía, algunas tienen la fisonomía de cuadros como reacción al trauma, probablemente tienen que ver con situaciones muy agudas y muy intensas de riesgo, ¿no? No sé cómo estoy de tiempo. Estamos bien atrasados. Nada más que yo traía unos casos para presentarles, no los voy a presentar, pero sí, tal vez presentar sí, y ¿sabes qué? Y las conclusiones de los casos, que me parece importante decir lo que hemos ido aprendiendo también y hemos ido desarrollando junto con la institución estos instrumentos que permiten mejorar nuestro propio trabajo también. Y una de las cosas que hemos visto, digamos, de los casos es que cuando hay una denuncia activa de parte de los trabajadores, este es un trabajador que le dijeron primero que no, activamente está insistiendo, ese es un factor relevante. Cuando además está sumado a una consistencia entre los hechos denunciados y los síntomas. La afección de salud mental laboral no es específica, ¿ah? No hay una enfermedad psiquiátrica o emocional específica que se pueda considerar laboral, pero sí hay una constelación sintomática que guarda relación temporal, de intensidad, de manifestación con lo que se denuncia. Por ejemplo, aquí algo ha salido a la luz. Lo que yo les decía, muchas veces el acoso se inicia por quejas somáticas y luego se agregan quejas angustiosas y en muchos casos hay un aspecto que dice relación con lo que aquí aparecía, con estas violencias que van a la descalificación, a la crítica, a afectar la identidad de la persona. Muchas veces generan cuadros ansiosos y de mucha confusión. Lo que aquí decía, mucha gente, en el relato está lo que aquí aparecía. La gente no entendía lo que le pasaba, no sabía lo que le pasaba, porque además las menos veces el acosador es tan claramente identificable como para decir esta es la persona. Son conductas subrepticias, conductas no abiertas o que se hacen en un contexto privado. No es lo habitual lo que aquí encontró cuando son conductas de acoso específicamente. Entonces, cuando hay coherencia entre lo que se denuncia y lo que aparece clínicamente, y no tenemos evidencias concluyentes en el estudio de puesto de trabajo. No alcancé a hablar de eso, pero lo voy a mencionar cortito. Uno de los elementos centrales de verificación que tenemos para la enfermedad laboral es el estudio de puesto de trabajo. Que aquí yo he escuchado, hay de repente críticas o desconfianza respecto de esto. Eso hoy día está mucho mejor reglado en este protocolo que yo les mencionaba. Y para nosotros es central, porque está la versión del trabajador, están los síntomas, pero hay que ir a verificar. Y el estudio de puestos de trabajo que hacen, por ejemplo, hoy día lo hacen psicólogos, y lo hacen psicólogos entrenados. Hace un par de años lo hacían distintos profesionales, a veces profesionales que no tenían ninguna experiencia. Ese es un elemento muy importante. Pero cuando nosotros encontramos que el estudio de puestos de trabajo no da, digamos, elementos de verificación para la denuncia, nosotros
muchas veces entonces acudimos a elementos secundarios de información. ¿Cuáles son ellos? Inspección del trabajo. Por ejemplo, cuando hay denuncia en la inspección del trabajo, cuando hay juicio, cuando hay fiscalización en la inspección del trabajo, eso nos puede aportar nuevos elementos que permiten objetivar. Otra fuente de información son los juicios. Cuando hay un juicio laboral, también los antecedentes, eso es otro antecedente que nos puede aportar, si bien son situaciones distintas, son, digamos, no necesariamente el juicio puede resolver a favor del trabajador, pero por ejemplo nos entrega elementos importantes en relación a los hechos denunciados, a los testigos que aparecen. Son otro elemento que tenemos de verificación, no solo la sentencia, sino que a veces accedemos también, hoy día podemos acceder incluso a las grabaciones. Y la tercera fuente es el peritaje. También nosotros hacemos peritaje, siempre hacemos peritaje por 2 o más profesionales psiquiatras de los casos, y ese es un elemento también de verificación bastante importante, con lo cual entonces podemos concluir nuestro veredicto. Eso, para... Hoy las preguntas. Sí, claro, yo les debo decir que yo llegué el año 2010 a la superintendencia, de otras reparticiones por ahí que uno va rotando. Había casos a veces que no se habían respondido en 5 años. Sí, por razones también no solo de burocracia, sino que de cantidad de presentaciones y falta de recursos profesionales para resolver. De atraso, nosotros para resolver necesitamos la información de la mutual. Esto que yo les decía, el protocolo hoy día les da tiempo a las mutuales. Las mutuales tienen que efectuar la calificación en el plazo de 30 días hoy día. A ver, no lo cumplen a veces, pero tener ese plazo resulta que estamos bastante, digamos, se acercan bastante, pero antes no había plazo. Podían estar las personas en la mutual, en la calificación y perderse por ahí en el tiempo. Hoy día estamos resolviendo casos tal vez con 4 o 5 meses de retardo. Es un avance sustancial. De todas maneras, no, sí voy a contestar, quería agregar ese elemento, pero voy a contestar tu pregunta. El caso, si se presenta igual, se resuelve. Y si tú, aunque hayas sido despedida, el caso es laboral, tú tienes derecho a volver a la atención en la mutualidad correspondiente, si se resuelve laboral. No, la cobertura de la ley significa atención médica, psicológica y las prestaciones económicas también. Te digo, eso no lo resuelve la mutual. La mutual, si ya te dio de alta, para la mutual, tú ya no eres un caso laboral. Bueno, sí, mira. Mira, quiero ser clara porque entramos en materias legales que yo no domino bien. O sea, respecto de si el caso se recalifica como laboral, tú tienes derecho a los beneficios de la ley. ¿Está calificado como laboral? Por la mutual y por la... del ISR. Bueno, tengo entendido que eso depende del alta laboral otorgada por el médico. Si el alta laboral es posterior al despido, igual te cubre el tiempo, aunque haya sido despedida. Pero ahí hay una regla jurídica
que no quisiera yo adentrarme porque de verdad no la conozco bien, pero yo en el concepto, más bien desde la salud, si a ti te calificaron laboral, estás en un tratamiento, ese tratamiento involucra licencia médica otorgada por los profesionales del ISL, aunque haya sido expedida, hasta que tú no tengas el alta laboral, esa tiene, claro, tienes que apelar a la superintendencia, porque sabes que la superintendencia es la que sanciona. Yo quiero preguntar sobre los tiempos que usted hablaba de la segunda opción. Perdón, no escuché bien. Usted decía que la segunda opción es ir a la superintendencia, pero los tiempos, ¿cuánto tiempo tiene el trabajador para apelar? 90 días. 90. Yo creo que eso no Cuando ya no está, no puede apelar, lo que pasa es que también eso entrega elementos de objetivación. Yo creo que el trabajador puede apelar en cualquier momento. Lo adecuado es que si hay una enfermedad que no ha sido adecuadamente, si considera que la enfermedad no ha sido adecuadamente calificada, la apelación tiene que ser próxima, porque efectivamente una apelación después de 2 años, o sea... yo le pregunto por el hecho de que uno viene saliendo está mal, o sea, a la persona le dan un alta, estuvo por ejemplo casi 2 meses con licencia, le dan el alta, se reincorpora al mismo ambiente laboral y vuelve a tener síntomas estando en tratamiento con la mutual y la mutual lo tomó como enfermedad común. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Yo le recomiendo que vaya a apelar. O sea, si considera que la enfermedad tiene elementos digamos, para comprobar que es una enfermedad laboral, tiene toda la opción de apelar a la superintendencia, que es la instancia que revisa, ¿no es cierto? Bueno, en eso estamos, ¿no? Estamos avanzando. Efectivamente, esto es en parte nuestra preocupación por hacer este estudio tenía que ver con la inquietud que teníamos desde del diario, del trabajo diario, de que esta era una realidad que estaba apareciendo cada vez más. Y así lo vemos, está apareciendo cada vez más y está, efectivamente, no está dentro de los riesgos psicosociales, pero hay instrumentos para reconocerla. Está el Código del Trabajo que establece lo que es el acoso, está el Código del Trabajo que establece también que el empleador debe resguardar la seguridad y la salud de los trabajadores y el debido respeto en la realidad. Hay instrumentos. Efectivamente, no tienen digamos, la categorización, o no tenemos un protocolo. Hay protocolos en uso en otras partes. Los españoles tienen, los mexicanos, nosotros no tenemos validado un protocolo, pero no es que no haya. Y además, como yo digo, la verdad es que no tenemos la estadística de cuántos casos las mutuales están calificando como hostigamiento o acoso, pero sí califican casos, ¿me entiendes? Y además de que califican, establecen medidas de mitigación. No siempre hay que estar, para eso son estas instituciones de fiscalización, ¿no? Soy psicóloga clínica Perito Fred. Vengo de un lugar específico, corporación municipal, trabajo para 2 establecimientos educacionales. Actualmente uno de los 2 colegios más fuerte el acoso laboral que el otro, y hay varios trabajadores en la situación. En mi trayecto a la atención a la hora psiquiátrica me encontré con 5 compañeros de trabajo porque pertenecemos a la misma institución. Y todos fueron declarados no enfermedad laboral. Con la mutual. A todos. Pero eso es lo que hay que apelar. Con la
pero la respuesta de las mutuales tienen que apelarse, ese es el tema. Estén o no estén en el protocolo de riesgos psicosociales, tienen que ir a apelación. Y como tú ves, nosotros de los casos apelados, nosotros en los casos que sí confirmamos enfermedad laboral, en el 60% consideramos que había disfunción de relaciones jerárquicas, que es donde queda acogido el acoso, el hostigamiento y otras formas de violencia en las relaciones laborales. Entonces, una aclaración cortita, o sea, todas esas personas pueden apelar a la Superintendencia de Seguridad Social. Este esfuerzo de este seminario y de cuánto se hagan por difundir, por hacer visible el acoso, es súper importante, no solo, o sea, en todos los ámbitos, ¿no? Para hacer la denuncia, para tener claro, para aclararse también respecto de qué puede estar pasando, para hacer la denuncia, para enfrentar también colectivamente las situaciones cuando corresponda y para utilizar los instrumentos que tenemos a nivel institucional. La Inspección del Trabajo investiga, hace fiscalizaciones cuando hay denuncias de acoso laboral. Ahora, lo que yo dije, nosotros somos una entidad distinta y podemos tener opiniones distintas a ella, pero muchas veces nos ayuda, cuando hay un correcto funcionamiento de la Inspección del Trabajo, es un elemento que nos ayuda cuando había una investigación de una fiscalización por una denuncia de acoso o cuando hay un juicio de tutela, son elementos que a nosotros nos ayudan. La última, por favor. Bueno, yo concuerdo con la señora Isabel. Sí. Acá las mutualidades, por lo menos en mi ciudad, en Constitución, a la persona que yo estoy denunciando, a la institución, existe un conflicto de interés. Los médicos de las mutualidades, la mayoría trabajan también para la otra institución. Entonces, cuando uno denuncia, ellos tratan de que uno no diga los relatos que corresponden. Entonces, ¿solamente existe la instancia de que se fiscalice cuando uno hace la denuncia o ustedes están constantemente fiscalizando? O sea, constantemente se está fiscalizando la aplicación del protocolo por parte de las mutuales. Constantemente se está recibiendo lo que yo decía, el registro de las calificaciones. Pero la revisión de la apelación se hace solo cuando hay una denuncia. Y se puede denunciar, si hay un pronunciamiento de la mutual y en ese pronunciamiento, por ejemplo, está este tema que es el conflicto de intereses, que no es infrecuente en regiones y en las ciudades chicas. Los médicos son los mismos allá y acá. Hay que agregarlo como antecedente, son antecedentes investigables. Lo otro, yo informé a la suceso, pero no haciendo hice una denuncia de lo que estaba pasando, porque a mí ahora en estos momentos me dijeron que yo no tengo enfermedad profesional, pero hubieron todas estas colusiones dentro de la mutual, inclusive mi licencia que era tipo 6, mi empleador habló con la caja de compensación, le dio tipo 1, la cambiaron. Claro. ¿Qué pasó? Que yo le informé a la suceso, pero en estos momentos yo no sé si eso es una apelación, porque cuando volví a ir a la suceso a informar otra cosa, me dijeron que ya estaba hecha la apelación. Porque yo todavía no hago la apelación. Informé sobre esas situaciones y denuncié. Yo no sé cuál es la vía de las informaciones, seguramente es para investigaciones jurídicas, pero para revisión de calificación hay que apelar por la calificación, hay que pedir que se revise la calificación del origen de la enfermedad. En virtud del tiempo, disculpe, después me toca a mí algo, pero en virtud del tiempo, para que aprovechemos los relatores, y en beneficio de todos, porque hay gente que se ha tenido que ir ya, tomen nota del sindicato y nosotros les vamos a dar el respaldo a este pimponeo y lo vamos a hacer llegar a quienes corresponde. Así que ánimo y no se pierdan los próximos minutos, que vienen mejores. No sé si, muchas gracias doctora por la información, muy valiosa. Apelen y apelen. Yo apelé durante 5 años, hice más de 6 apelaciones hasta que pude lograr que reconociera la enfermedad profesional. Se lo digo como resumen. Oye, ¿sí? Dígame. Es de muy baja calidad porque las personas
están siendo hostigadas o maltratadas en su lugar de trabajo y después son maltratadas por el personal de las mutualidades que los tratan de una manera indigna, ¿ya? Cero contención, ¿ya? Los colegas a veces médicos generales, qué sé yo, que desconocen incluso a veces la legislación, los vuelven a maltratar y es una cosa espantosa. Sí. Y después el peritaje psiquiátrico que lo hacen en público, ya el colega no está más de 10 o 15 minutos, es imposible hacer una evaluación, una entrevista psiquiátrica digna. Y el colega ni siquiera deja que la gente exprese todo lo que le pasa. El colega aplica su test, ha sido violado, ha sido así como una cosa cuadrada para hacer su pega, digamos, es algo vergonzoso. Entonces con eso a veces ni pasan por el psiquiatra, porque en Talca hay personas que son mercenarios realmente de la salud, y como después a fin de año hay bono, aplican el 77 bis a pasto. Es una cosa vergonzosa. Sí, tenemos bastantes historias y experiencias respecto a la atención de las mutuales y no solamente en tu región, ¿no? O sea, eso es bastante generalizado, es lo que vemos y es la experiencia que tenemos. Ahora, claro, la doctora tiene a lo mejor una visión un poco distinta porque ella, su quehacer, digamos, en el suceso, le permite a lo mejor tener una visión a lo mejor un poco diferente. Pero lo que tú dices es algo que se repite en todas las regiones, no es ninguna cosa excepcional. Yo te digo, el 2012, cuando las personas iban por acoso, no había ninguna persona en ninguna mutual que pensara que el acoso era una enfermedad laboral. Por lo tanto, el rechazo era total y era automático. Ahora, en este tiempo se han hecho protocolos y se ha insistido mucho en que por lo menos la mutual haga el informe de puesto de trabajo. Y eso, por favor, exíjanlo, porque hasta hace unos años eso ni siquiera existía. Y el rechazo era, no es enfermedad profesional, y no. Pero yo les insisto, apelen con todos los antecedentes, todas las veces que sea necesario. Y es más, se vulnera el derecho de la gente a la información porque los trabajadores se les niegan los informes. Sí, es que también la idea de venir acá tiene que ver con esto, con compartir información. Y nosotros no somos las mutuales y sabemos, justamente se ha buscado normalizar, regular el trabajo de las mutuales, porque conocemos que hay prácticas de todo tipo. La verdad es que cuando las mutuales actúan bien, lo hacen súper bien. Hay ocasiones en que podemos ver eso, ¿me entiendes? Pero también sabemos que hay una serie de irregularidades. Por eso mismo se ha hecho este esfuerzo de regulación. Sabemos que la gente tiene la superintendencia ha recogido esta especie como de impresión que tiene la gente de que las mutuales están al servicio de las empresas, ¿no es cierto? Y justamente por eso es que se ha buscado estos instrumentos de regulación, que hay que conocerlos. Yo les digo, esta es la circular 3241 de junio del 2016. Búsquenla, todos estos instrumentos están en la página de la suceso, 3241. Porque hay que conocerla, o sea, la tienen que conocer los sindicatos, los trabajadores, la gente que va, porque hay que exigirla. La circular no incluye evaluación psiquiátrica. La evaluación psiquiátrica es cuando hay elementos clínicos para pedirla, pero incluye evaluación de psicólogo, de médico general y estudio de puesto de trabajo, no solo evaluación clínica y estudio de puesto de trabajo completo, y eso es exigible. Una cosita nada más, para que usted se vaya con esa inquietud. Cuando hacen esta evaluación de puesto de trabajo, el psicólogo, que usted lo afirmó, generalmente entrevistan por todo lo que se ha descrito anteriormente, la gente por miedo no habla. Entonces, ¿a quién se entrevista? Se entrevista a los agresores. Entonces, lamentablemente ahí esta evaluación del puesto de trabajo tampoco funciona. Sabes que hay que conocerla también, porque justamente, además antes no había ninguna, normativa o procedimiento. Pero también hay un procedimiento que está establecido. La evaluación de puesto de trabajo tiene que entrevistar. Primero tiene que investigar lo que la persona denuncia. Antes investigaban, iban y miraban y cualquier cosa, lo que la persona denuncia, primero. Segundo, tiene que entrevistar a 2 personas de parte de la empresa y 2 personas de parte del trabajador. Entonces, y con esto no quiero decir que asegure que se haga bien, ¿me entiendes?
pero hay condiciones que hay que conocer que se pueden, que están hoy día protocolizadas y se pueden exigir. Así todo, o sea, la verdad es que con este protocolo ha mejorado sustancialmente las evaluaciones de nuestro trabajo, para nosotros vemos. Y además está la exigencia que tiene que hacerlo un psicólogo calificado. Antes la hacía cualquier profesional o no hacía, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, disculpen que los interrumpa, disculpen que trate de agilizar, pero nos quedan las 3 posiciones de los abogados. Así que, y el cierre. Oye, yo lamento muchísimo, teníamos harta información que compartir con ustedes, pero no vamos a poder hacerlo porque, como les digo, ya a esta altura del día y en la tarde, ahora vienen estas 3 exposiciones. Lo único que yo quisiera decirle, hay un informe, el último que se hizo la OIT, con los expertos, con, digamos, las personas relacionadas y que saben, están trabajando el tema, en que solicita la atención del acoso laboral en forma urgente, entre comillas. Ese es uno de los últimos informes de la OIT, ¿ya? Porque como hemos visto nosotros, obviamente en todas partes está pasando de que el daño a la salud y a la vida de las personas puede ser irreversible, ¿ya? Puede realmente destruir la vida de las personas.